El aterrador secreto del Papa Francisco y su sótano con una extraña criatura que visitaba en los exorcismos. Tienes que saber la verdad. Hola querida comunidad de Relatos para la Noche. La verdad es que tengo una confesión escalofriante que hacer sobre este tema del Papa Francisco, o también llamado Jorge Mario Bergoglio. Antes de que salgan personas a defender el tema, deben saber que el Vaticano tiene mucho poder sobre el mundo, y yo no podía decir esto hasta que él falleciera. Solo sé que, a diferencia de lo que piensan muchas personas, el Papa está haciendo algo aterrador y tienes que saberlo. Todo sucedió en el año 2014. Antes de empezar, me considero bastante moderno en cuanto a sacerdotes. El poder de Dios se manifiesta de maneras menores y trascendentales, y la mayoría de los asuntos de la tierra realmente son de la tierra. Mi parroquia está un poco apartada, con solo unos cientos de personas agrupadas alrededor de una pequeña industria ganadera. Siendo el tipo de sacerdote que soy, y teniendo el tipo de rebaño supersticioso y anticuado que tenía, hubo algunas ocasiones en las que actué como la voz de la razón y el empirismo secular cuando comenzaron a circular rumores. Cuando Pat Mahon bromeó medio que veía hadas en su jardín por la noche, tal como siempre le había contado su abuela, fui yo quien lo presionó para que fuera al pueblo a que lo atendieran, lo que resultó en que le diagnosticaran una herida en el nervio óptico que le hacía parpadear luces blancas en la oscuridad. Me aventuraría a decir que fui una fuerza amable y moderadora, recordándole a la gente cuán rara vez sus males pueden relacionarse con lo sobrenatural o lo oscuramente divino. Por eso me sorprendió sinceramente y de verdad descubrir que Mariana estaba realmente poseída. Supe que algo andaba mal cuando su madre, presa del pánico, me dejó entrar en su habitación y la encontré completamente desnuda, sentada frente a su cómoda. Había adelgazado tanto que sus extremidades eran desgarbadas y como insectos. Su piel era de un gris intenso, no como si se estuviera muriendo, sino como si estuviera muerta. No dio señales de haber notado mi entrada. La habitación estaba destruida, llena de frascos de perfume rotos, ropa rasgada y cualquier cosa que puedas encontrar en la habitación de una adolescente, doblada, rota o destrozada. Estaba completamente quieta, mirando al frente. Pensé que debía estar embelesada con su propio reflejo, hasta que noté que el espejo del tocador estaba hecho añicos. «¿Mariana?», pregunté, intentando que el miedo no se notara en mi voz. Me obligué a acercarme a ella, extendiendo la mano. Mi dedo tocó su hombro huesudo, y hubo una explosión de movimiento que me hizo arrojarme contra la pared. Cuando recuperé la compostura, vi que Mariana estaba acurrucada en un rincón de la habitación, uno de los rincones donde las paredes se unían al techo. Mariana se apretujó como una rana desafiando la gravedad, con el rostro encogido en una mueca rabiosa mientras hiperventilaba con los dientes apretados. Me quedé congelado, pegado a la pared del fondo, como un conejo frente a un lobo. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el instinto ancestral de que, al moverte, el depredador se abalanza. Ese purgatorio interminable fue finalmente interrumpido por una voz profunda y resonante que salió de Mariana a pesar de tener la boca cerrada, una vocecita que sofocó toda la habitación. «Deja de pensar en Cristo». Comencé a respirar más rápido. «Dejad de pensar en Cristo», volvió a oír la voz. ¿Por qué?», dije. «Él es esperanza, es salvación, es lo que llamarías bondad». Pensamientos como ese son irritantes para los de mi especie. No importa que su ficción se haya creado para lidiar con nuestra realidad. Lo que él encarna es tóxico para los de mi especie. Era difícil reconciliar la calma y la inteligencia de la voz con la bestia espumosa y colgante que una vez había sido Mariana. «¿Qué quieres?», pregunté. «Quiero hacerle daño a Mariana, y lo estoy haciendo bien». Por mucho que esto me aterrorizara, dejó el asunto en claro. No era un buen sacerdote si me iba. No era nada de lo que me gusta creer. Alcancé el crucifijo que colgaba de una cadena alrededor de mi cuello y lo empujé hacia Mariana. Se oyó un ruido como el de un gato apuñalado y salí disparado hacia atrás, golpeándome contra la pared con tanta fuerza que me cayó yeso encima. Me deslicé, con una fuerza colosal presionando mi cuello y a su alrededor.
algo agarrándome la muñeca con la fuerza de un simio. Abrí los ojos de golpe y la visión borrosa se disipó hasta que pude ver a Mariana debajo de mí, mirándome con ojos furiosos y enloquecidos. Sus ojos se dirigieron al crucifijo, todavía apretado en mi mano. ¿Crees que eso te ayudará a salvar a Mariana? Veamos. Me arrebató la cruz de la palma. Oí un chisporroteo húmedo y un velo de vapor empezó a envolver su mano. Sostuvo la cruz entre dos dedos y empezó a pasárselos por la cara, dejando marcas rojas y burbujeantes en su piel sin vida. Está funcionando. ¿Ves? ¿Ves cómo estás salvando a Mariana? ¡Alto! ¡Alto! ¡Por favor! ¡Alto!, grité, antes de caer al suelo en un deslizamiento estrepitoso y doloroso. Un instante después, la cruz cayó al suelo junto a mí, aún humeante, deformada y derretida. Los momentos posteriores son un frenesí borroso, pero terminaron conmigo desplomándome fuera de la habitación y cerrando la puerta de golpe. Me levanté, apoyándome en la pared para no caerme, y vi a la madre de Mariana llorando a gritos al fondo del pasillo. Miré hacia abajo y vi mis manos, apretadas como garras y temblando incontrolablemente. «El Señor está con todos nosotros», dije con voz temblorosa, «pero creo que voy a necesitar contactar a algunas personas con quienes el Señor está más, mucho más». Tuve que esperar un rato en mi sala. Había llamado a mi obispo y él dijo que llamaría a alguien más, y yo estaba esperando el resultado. Jamás hubiera imaginado que con quien se contactó aquel día había sido nada más y nada menos que el Papa Francisco. Mi casa era bastante común para un alojamiento sacerdotal, acogedora, cálida, con paredes revestidas de madera. Kojak, el pastor alemán en plena forma que heredé del anterior párroco, jadeaba ansioso a mis pies, con aspecto preocupado. Me entregué a una mala costumbre que había adquirido: meter los dedos en el whisky que estaba bebiendo y dejar que Kojak lo lamiera. No lo suficiente como para afectarlo, claro, simplemente pareció gustarle el sabor. Miré la mesa frente a mi asiento y mis ojos se posaron en el delgado globo de cristal cerca del borde, con los océanos completamente transparentes y los continentes escarchados. Se veía muy diferente a esa mañana, más grande, más difícil de contener en mi mente, cada pequeño punto más misterioso que antes. El teléfono sonó y me sacó de mis pensamientos. Respondí de inmediato, desesperado por alguna orientación. No hubo presentaciones. La voz del otro lado fue directo al grano. Con sorpresa me di cuenta que era la voz del Papa. Llegaremos a casa de Mariana O'Neill en 1 hora. Requeriremos su asistencia y total cooperación por orden de la Santa Sede. Por favor, estén presentes. Estaba parado frente a la puerta de la casa de Mariana cuando llegó la furgoneta. No era una limusina, ni un coche negro reluciente y elegante con parrilla cromada. Era una furgoneta blanca oxidada que, ahora que lo pienso, probablemente habían comprado de segunda mano en la media hora anterior, así que no pudieron rastrearla. Los hombres que salieron, sin embargo, tenían el aspecto que esperaba: serios, severos, con la larga túnica sacerdotal que siempre pensé que me resultaría más alienante que los pantalones y la camisa negros que yo llevaba. Sin embargo, el Papa venía con su distinto traje blanco y sombrero. Se detuvieron frente a mí, en silencio un instante, mientras me observaban con ojos entrecerrados y duros. Una serie de golpes se escucharon desde la ventana del dormitorio de Mariana, y todos vimos un codo fuerte romper el vidrio antes de ser succionado instantáneamente hacia adentro como papel a través de la puerta de un avión. Enderezaron ligeramente la espalda mientras miraban la cavidad. «Parece que se trata de un caso grave», dijo el Papa, un hombre de unos 70 y tantos años con un cabello blanco bien peinado. «Muy severo», dijo el otro, un hombre más joven, de pelo negro y espeso, de complexión fuerte y rostro menos arrugado, pero igual de serio. «¿Qué tenemos que hacer?», pregunté. Ambos me miraron como si no hubiera sido mi turno de hablar. «En casos de posesión genuina, tenemos un sistema muy estricto para gestionar las embarcaciones. Simplemente cooperen con nosotros en todo momento», dijo el Papa. «¿Barcos? Tenemos que moverlo. Como ya habrás notado, a juzgar por esos moretones en el cuello y los temblores que aún no has superado,
Transportar algo así no es tarea fácil. Justo cuando dijo esto, dos extremidades más de Mariana, nunca estaré seguro de cuáles dos, salieron por las ventanas, agitándose y girando lo suficientemente rápido como para volverse borrosas, antes de regresar al interior con el crujido del vidrio arrastrado con ellas desde los bordes de los agujeros. El sacerdote más joven golpeó con la mano el lateral de la furgoneta y una docena más de figuras salieron disparadas, formando una amplia fila escalonada y apuntando con ametralladoras ligeras a la casa de Mariana. Ametralladoras con cruces ornamentadas en lugar de miras. La casa de Mariana estaba lo suficientemente lejos del pueblo y del camino como para que no creo que nadie la viera. Probablemente era algo que los sacerdotes habían planeado evitar de todos modos. Todas las figuras vestían armaduras negras, similares al plástico, con el rostro oculto por cascos con visera y rejillas de ventilación. No se veía piel alguna. Su única marca identificativa era la hombrera izquierda. Era un cuarteto de cuadros llamativos y coloridos, centrados en un pequeño escudo verde y dorado. Los cuadros mostraban desde simples diseños a rayas hasta complejas marañas de objetos y símbolos difíciles de interpretar. Después de un momento, y sí, no debería haber tomado tanto tiempo, me di cuenta de que era el símbolo de la Guardia Suiza. «Realmente hacen algo», dije. El Papa junto con su asistente sacerdote habían retirado los crucifijos más pesados y desgastados que jamás había visto en persona. Eran de acero macizo, que solo se podían sostener con la mano, labrados con perlas, marfil y otras sustancias blancas, obviamente caras, que no me molesté en identificar. Entraron furiosos hacia la casa, con las cruces ya extendidas frente a ellos. La guardia los siguió, corriendo automáticamente tras los sacerdotes que avanzaban. Fue en esos últimos segundos que noté algo particularmente preocupante. Uno de ellos no llevaba un arma, sino un grueso collar de plata en el extremo de un poste extensible, con el borde exterior cubierto de finas barras enjolladas, algunas pegadas a la superficie, otras, más pequeñas, sobresaliendo de diminutas bisagras. Parecía el tipo de cosa que se usa para sujetar a un perro rabioso. 10 minutos después, todos estábamos sentados en bancos de hierro en el sombrío interior de la furgoneta. Yo estaba apretado entre dos guardias, con placas densas apretándome. La captura y extracción de Mariana había sido ruidosa, caótica, y requirió de no poca seguridad por parte mía hacia la madre de Mariana, de que todo era para bien y que su hija estaría bien. Ahora estaba en el extremo opuesto de la zona de pasajeros, hacia el compartimento del conductor, inmovilizada contra la esquina por las cruces extendidas de los sacerdotes y las miras de algunos guardias. El adiestrador de perros estaba cerrado alrededor de su cuello, sostenido a distancia por otro guardia. Gimió y chilló lastimeramente, con lo que interpreté como miedo y dolor. Intentó saltar hacia la puerta 2 veces, pero cada vez el guardia con el adiestrador presionaba un botón en la barra. Las barras pequeñas del collar se cerraban sobre las grandes, formando cruces. Olas de vapor y humo caían en cascada sobre la plata a medida que el olor y el sonido de la carne chisporroteando aumentaban. Su garganta burbujeaba y se ampollaba, se arrugaba y hervía hasta convertirse en un pantano rojo, antes de desplomarse instantáneamente de vuelta a donde había estado, gritando, antes de que las cruces se abrieran y el chisporroteo se calmara. Después de eso, ella gemía y chillaba aún más que antes. ¿Cómo la detuvieron tus cruces? Las mías no. El Papa y el sacerdote me miraron. El Papa me respondió: el tuyo probablemente se fabricó en un almacén de Mongolia, donde los niños trabajadores procuran no quemarse con acero fundido. Estos han sido bendecidos por todos los papas de los últimos 400 años, a la vista de al menos 12 arzobispos, y luego exhibidos ante los fieles durante las visitas papales. Son de una santidad superior y meticulosamente cuidada. «Malditos niños», dijo la voz de Mariana. No era la voz autoritaria que había emitido antes, sino un sonido débil y crepitante, pronunciado con la boca. Las palabras estaban impregnadas de dolor, chillonas y prolongadas. «Idiotas. No es santo. Es toda su ilusión vertida sobre esos objetos, toda su esperanza,
desesperación y amor, ideas sobre la salvación, la arrogancia de creer que todo está de su parte y que el universo fue creado por un anciano bondadoso y guía, se las vierten al Papa como una cascada de ácido, y él lo absorbe y lo vierte sobre esas cruces, solo porque la gente cree que puede, porque le dan permiso para canalizar su veneno. Lo vierte y recibe la ayuda de todos los arzobispos, como los llamaban, y toda esa gente en sus desfiles y visitas, tanta gente atrapada en el nivel más bajo del infierno y esperando algo mejor. Todos sus pensamientos antinaturales, pensamientos que solo podrían existir en la epidermis, son rociados y rocían esas malditas cruces. El dolor en la voz comenzó a desvanecerse, reemplazado por un gruñido de malicia. ¿Crees que eso significa que tienes razón sobre Dios, sobre Cristo, sobre la divinidad? Pero te equivocas. Es una prueba de lo erróneas que son esas nociones, de que su existencia, su mera presencia, es tan hiriente, errónea e imposible, que significa la muerte para nosotros, para casi toda la vida. Esas ideas son extrañas e incomprensibles para cualquier cosa que provenga de fuera del frío semimundo de la epiderma. Son aberraciones, perversiones retorcidas solo posibles en tu oscura franja del universo. Quizás no me explico lo suficientemente bien. El universo es... Los gritos volvieron a oírse. El guardia que manejaba el atrapaperros lo había provocado, levantándose de su asiento. «¡Cállate!», gritó. «¡Cállate, monstruo! ¡Monstruo!». Intenté levantarme y detenerlo, pero los guardias a mi lado me derribaron. Un momento después, vi al sacerdote más joven abalanzarse sobre él, golpeando con el codo la cabeza acorazada del histérico guardia contra la pared de hierro antes de arrebatarle el poste de las manos y soltar las bisagras. Otro guardia se levantó para arrastrar al hombre, ahora aturdido, lejos de Mariana, que seguía inmovilizado por la cruz extendida del Papa. «No vuelvas a decir tonterías», dijo el sacerdote más joven. «Si vuelves a decirlo, te quemaremos hasta los huesos». «¡Sobre mi cadáver!», grité desde atrás. Varias armas se alzaron para apuntarme, y el anciano sacerdote sostuvo mi mirada. Pronto se hizo evidente que mi cadáver no era un obstáculo moral tan grande como creía. Después de otra hora, la camioneta disminuyó la velocidad, deteniéndose unas cuantas veces y cogiendo un poco de velocidad antes de detenerse una última vez. El Papa nos condujo a mí y a la mayoría de los guardias desde el interior en penumbra hacia la descolorida luz del día. Estábamos en una ventosa pista de aterrizaje de hormigón, a unos 6 metros del avión. Los guardias se dispersaron, creando un pasillo. 2 guardias cargaban a Mariana, envuelta en una lona marrón. El joven sacerdote aún se aferraba a la vara que sobresalía de los pliegues deshilachados de la sábana. Empezó a temblar y a convulsionar entre sus forcejeantes garras, antes de que el joven sacerdote accionara y desactivara el collar varias veces, provocando gritos ahogados tras la mordaza que le habían puesto, provocándole un último y tremendo espasmo que casi derribó a los guardias antes de que volviera a quedar inerte. Se recuperaron y subieron corriendo las escaleras desplegadas hacia el avión. Pronto estuvimos en el aire. Me habían indicado que me sentara en la cabina delantera. Había vislumbrado la sección trasera mientras llevaban a Mariana, un hangar de metal desnudo, como una versión ampliada de la fría parte trasera de la furgoneta. Estuve allí un buen rato, sin gustarme los ruidos que oía a mis espaldas. Finalmente, se calmaron. Me sentí solo en la cabina delantera. La única persona aparte era un guardia suizo, rígido y firme, negándose a responder a mis preguntas. Un susurro polvoriento se formó en mi cabeza, apenas perceptible al principio, pero se intensificó hasta ser más fuerte que el rugido de los motores del avión. El guardia no dio señales de oír nada. «Estás nervioso, pequeño mentiroso», dijo una voz como un animal arañando hojas muertas. Debí sobresaltarme, porque el guardia suizo que estaba a un lado me miró y me preguntó, con una voz que se volvió distante por los susurros que se deslizaban a través de mi cráneo, si estaba experimentando algo inusual. Instintivamente dije que no, y el guardia se alejó de mí a regañadientes. Asustado, dócil,
desdentado. Ni siquiera la agallas ni la convicción de ser un buen portador de la plaga con la que te inculcaron. La única forma que podía imaginar para responder era con mis propios pensamientos. «Hola, hola, ¿eres tú? ¿Es el demonio? No eres un pequeño mentiroso. Son los pensamientos de niña que tienes otra vez. Esa es una broma extraña para alguien como tú. Mariana O'Neill, la auténtica Mariana O'Neill, es una bolita de dolor y miedo en la palma de mi mano, retorciéndose, enroscándose y meándose encima. Sé lo que ella sabe, recuerdo lo que ella recuerda y sé lo que pensaba de ti. Desde su punto de vista, nadie de tu edad se hace sacerdote hoy en día, a menos que esté huyendo de algo. Déjala ir. Es inocente, no hizo nada para merecer esto. ¿Crees que las cosas deberían sucederles a los seres según si te gusta lo que hicieron antes? No me mintieron. Las criaturas de la epidermis son extrañas. ¿Qué es la epiderma? ¿Qué es el infierno? De ahí es de donde eres. Así llamas al lugar de donde vengo. La epiderma es como yo llamo al lugar de donde vienes. ¿No se supone que no debes responderme? ¿Acaso proteges tu alma de la oscuridad y todo eso? No puedo decir que seguí su consejo, pero no se me ocurrió nada que decir. Así que se apoderó de mí un silencio. Hablando de cosas que Mariana recuerda, dijo la voz, deslizándose a través del breve y tenso silencio que descendió. ¿Escuchaste aquello de que tu madre chupaba pollas en el infierno? Déjame en paz, demonio. Fue solo una broma, dijo la voz. No hay gallos en el infierno. ¿Por qué yo? ¿Por qué me estás hablando? Estás siendo el más interesante, al menos por dentro. Eres el que menos cree. Todos los demás tienen una fe ardiente. La tuya, una masa insensible y sin pasión en el fondo de tu mente. Todos están seguros de sí mismos, seguros de quiénes son y para qué sirven. Pero tú, estás tan perdido y lleno de dudas reprimidas que tendrías una conversación agradable con un demonio camino de un exorcismo. No te culpo, no están haciendo mucho para que te sientas parte del equipo. ¿Te han dicho siquiera a dónde vamos? Te equivocas. Juré servir a Jesucristo en todos mis pensamientos y acciones. No lo tomé a la ligera, y no es una decisión de la que dude. Hubo una breve pausa, durante la cual imaginé por un momento que había puesto a la bestia en su lugar. Entonces, en un instante, la curiosidad y el miedo me derrotaron. ¿A dónde vamos? Una risa cruel y seca invadió mi mente. La gran ciudad, el Vaticano. Lo que siguió fue el aterrizaje del avión en una pista vacía, la entrada forzada de Mariana en otra furgoneta negra, mucho mejor que la anterior, y una hora de viaje. Al poco rato, la furgoneta redujo la velocidad. Tras unos minutos, se detuvo por completo. Más guardias suizos blindados abrieron las puertas desde fuera. Ahora había mucho menos secretismo y disimulo. Los guardias me sacaron del vehículo a rastras, y el último guardia sacó a Mariana al final, flanqueada por el Papa y el sacerdote. Miré a mi alrededor y me encontré en una plaza adoquinada sin vida, flanqueada por todos lados por un edificio de piedra de varios niveles, tallado en líneas sinuosas y fluidas que se curvaban alrededor de ventanas que se ensanchaban elegantemente en cada extremo. ¿Dónde estamos?, pregunté. Está fuera de la ruta turística, dijo el Papa, todavía de pie junto a la lastimera y arrastrándose figura de Mariana con su llamativa cruz. Pero habría pensado que se podía confiar en cualquier sacerdote para saber cuándo estaban en el Vaticano. Entramos al edificio, ahora rodeados por al menos 20 guardias suizos con armadura negra. Los pasillos eran de piedra tallada, igual que el exterior, con techos abovedados y suelos de baldosas negras. Los únicos sonidos eran nuestros pasos y los gritos desgarradores y resonantes de Mariana, mientras un guardia la arrastraba por el suelo. Caminé junto al joven sacerdote. Parece que hay una diferencia entre la personalidad del demonio y cómo actúa Mariana, dije, levantando la voz para que me oyeran por encima de las protestas desesperadas e ininteligibles de Mariana. El demonio suele estar bastante tranquilo, o eso me parece, pero siempre está gritando. El joven sacerdote me miró por encima del hombro,
reconociéndome por primera vez en mucho tiempo. Los mecanismos de la posesión no se comprenden del todo. Hasta donde sabemos, las emociones de la víctima pueden manifestarse mediante su comportamiento físico, mientras que el demonio posee una especie de control absoluto. El demonio puede hacer que cualquier cosa suceda, pero el alma de la víctima, que experimenta un gran tormento, a menudo conserva el control físico en cada momento, incluyendo regularmente la capacidad de hacer cosas que antes no habría podido, tanto mediante la apropiación del poder demoníaco como mediante alteraciones físicas en el cuerpo, inducidas consciente o inconscientemente por la entidad. Así que, lamentablemente, gran parte del dolor que escuchamos, posiblemente la mayor parte, es su dolor. Eso suena como algo sacado de un libro de texto. El Papa siguió caminando hacia adelante, con la mirada fija al frente. No hay ningún libro de texto, ¿verdad? Eso era del libro de texto. El Papa continuó mirando hacia adelante. Dios mío, ¿alguna vez has hecho esto antes? No respondió durante unos segundos, antes de decidir finalmente no ignorarme. Lo ha hecho, dijo, haciendo un breve gesto con la cabeza hacia el otro sacerdote, a través del pasillo. ¿Mucho? Una vez. Me mareé por un segundo, y de repente sentí que la pequeña sensación de seguridad que tenía me era arrebatada. ¿Tuvo éxito? Sí. Entonces, ¿la víctima sobrevivió? No. No hice más preguntas después de eso. Empezamos a descender por una escalera sombría, llegando a una biblioteca subterránea, polvorienta y llena de libros antiguos de cuero. La única luz provenía de unos parpadeantes apliques amarillos, con forma de concha, que no proporcionaban ni de lejos suficiente luz para leer. Cada compartimento y sección de la biblioteca estaba separado por rejas de latón que los guardias apartaban bruscamente con un chirrido metálico, como si estuvieran luchando contra el óxido y el deterioro. Bajamos otra escalera y pasamos por otro nivel de bibliotecas, estas con libros más andrajosos y desgastados, el aire estéril y las luces de pared destrozadas frías y oscuras. Bajo ese nivel ya no había espacios abiertos. Iluminados por antorchas colgadas bajo los cañones de la Guardia Suiza, descendimos a un laberinto de túneles arqueados hechos de antiguos bloques de piedra, agrietados y abultados en ángulos extraños. A medida que avanzábamos, empecé a oír algo por encima de los ecos ululantes de los gritos de Mariana, tan parecido que podría haber estado ahí mucho tiempo sin que me diera cuenta. Era más profundo, con un tono gutural y gárgara, y donde Mariana sonaba como una monstruosa parodia de una adolescente atormentada. Esto sonaba como una corrupción similar de 10.000 personas sufriendo y desesperando como una sola, como la matanza sincronizada de 1.000.000 de cabezas de ganado con cáncer. Todavía era distante, pero bajé la velocidad un momento al preguntarme, ¿sería capaz de tolerar ese sonido si se hacía más fuerte? Sentía que si eso sucedía, si Dios no lo permitiera, llegaba a ser tan fuerte y tan cercano como Mariana, mi alma podría huir de mi cuerpo solo para alejarse de él. El Papa pareció notarlo, cruzando el pasillo para abrazarme el hombro, tanto para consolarme como para asegurarse de que siguiera caminando. Sé lo que sientes, hermano mío en Cristo. Todos lo sentimos. Pero si reflexionas sobre tu formación y tus estudios, creo que recordarás que incluso el Valle de la Muerte tiene sus ventajas. Gracias, lo tendré en cuenta, murmuré, intentando recomponerme. Decidí que no tenía por qué saber que solo recordaba ese pasaje de tiempos violentos. En cualquier caso, me costaba apreciar plenamente el gesto mientras veía a una chica a la que conocía y cuidaba desde hacía años, mientras la arrastraban desnuda y gritando por lo que parecía una mazmorra de tortura medieval. Empezamos a pasar junto a unas puertas de hierro oxidadas, incrustadas en las paredes. Seguimos caminando un buen rato, con el firme agarre del anciano sacerdote impulsándome. El sonido distante se hacía cada vez más fuerte. Di gracias a Dios por cada momento de calma, antes de temblar físicamente al oír una nueva oleada de aullidos que resonaba por los pasillos de piedra. Tras lo que pareció una marcha interminable, las 1000 voces se habían vuelto tan fuertes que ahogaron a Mariana.
Mis rodillas se habían debilitado y temblado, mi cuerpo empapado en sudor, mientras mi corazón latía a 1000 por hora contra mi pecho. Y todo se cortó en un instante, y el aullido se convirtió en un silencio absoluto. El Papa alzó una mano, y el convoy sagrado se paralizó, adoptando posiciones defensivas. Vi que estábamos en un pasillo que conducía a una única puerta hasta el final, idéntica a todas las demás puertas que habíamos pasado en el laberinto de túneles. El Papa se volvió hacia mí. Si necesitamos tu ayuda, será pronto. Debes entender qué hacemos aquí. Me obligué a asentir, todavía recuperándome del aullido, todavía con miedo de que volviera. Los exorcismos no funcionan como te imaginas. No puedes simplemente expulsar a un demonio y esperar que vuelva al infierno. Simplemente lo expulsas y le dejas vía libre para poseer a cualquiera. Por eso desarrollamos un sistema. ¿Un sistema? En Francia, a principios del siglo XVI, se produjo un incidente sin precedentes en nuestros registros. Varios demonios, 5 creemos, entraron al mundo en la misma zona y por casualidad o por coordinación, poseyeron a la misma persona. Los resultados fueron abominables. Varias aldeas fueron destruidas antes de que pudiéramos suprimirlo y traerlo aquí. Fue increíble. En aquel entonces, como ahora, la posesión era muy poco frecuente. La iglesia llevaba mucho tiempo encarcelando a las víctimas y aún tenía solo un puñado bajo custodia en un momento dado. Así que lo que teníamos era una persona que ya sufría bajo 5 de los caídos. Alguien hizo una propuesta que debió parecer tan descabellada entonces como ahora, pero se intentó. Forzar a los espíritus de un recipiente a otro, forzarlos a salir como lo hicimos nosotros, pero no al mundo, sino a otro recipiente. Me apoyé contra la pared, con un nudo en la garganta mientras empezaba a comprender. El contexto del sonido que había estado oyendo lo hacía mucho peor. Funcionó. Los poseídos no sobrevivían la mayor parte del tiempo. Si lo hacían, rara vez vivían bien, pero al menos podíamos acabar con su sufrimiento, concentrarlo todo en uno solo y facilitar el control de los espíritus centralizándolos. Significaba que podíamos exorcizar a una persona sin que el espíritu pudiera pasar a una nueva víctima fuera de nuestro alcance. Los resultados fueron exitosos, pero inquietantes. ¿Y qué hay de Mariana? Tiene una oportunidad, sin duda. ¿Sabes lo que haces? Tiene una oportunidad. Su expresión cambió un poco, mostrando solo un matiz de arrepentimiento. Tiene una oportunidad. En cualquier caso, te necesitamos ahí. A veces es útil tener una cara conocida, alguien a quien la víctima reconozca. Entonces, durante aproximadamente 500 años la Iglesia ha estado transfiriendo los demonios de cada persona poseída que encuentran a un solo cuerpo. Sí, se llama PAN. ¿Cuántos hay ahí? Tenemos registrados 1100. Ha disminuido a un mínimo en los últimos 100 o 200 años. Nos gustaría pensar que se debe a que la gente es poseída con menos frecuencia, pero es muy probable que se deba a una combinación de la disminución del poder de la Iglesia y a que los demonios se esconden mejor de nosotros. En todo caso, lo que Mariana lleva dentro debe ser un sirviente de la oscuridad particularmente insensato. «Estoy herida», dijo Mariana. «Oh, espera, solo tengo herida el trasero». Tragué saliva para humedecer mi garganta reseca. ¿La persona original, la persona de Francia, todavía está ahí? Si lo son, que Dios los ayude. Que Dios los ayude más que a nadie que haya vivido jamás. El Papa caminó hacia la puerta, haciendo señas a todos los demás para que lo siguieran. Él y el sacerdote más joven se acercaron, e incluso ellos dudaron antes de abrirla sobre sus bisagras torturadas. Los seguí adentro, con un peso frío en el estómago. La habitación estaba brillantemente iluminada por luces fluorescentes que parpadeaban suavemente, colgadas del techo en viejas y deformadas jaulas protectoras. La habitación era un cuadrado perfecto, y mientras escribo todo esto, me doy cuenta de que estoy posponiendo la descripción de lo que yacía, inmóvil y desplomado, en el centro de la habitación. Su piel era suave,
de un rosa brillante por todas partes, como la piel sensible y cicatrizante que se forma tras una quemadura grave. Su cuerpo estaba demacrado, su esqueleto deformado y cubierto de maleza. Seguramente medía al menos 2 metros de altura. No tenía rostro, o nada que pudiera considerarse rostro. Las cuencas de sus ojos eran depresiones hundidas cubiertas por la misma piel en carne viva que se extendía por el resto de su cuerpo. Tenía una boca sin labios, con la parte superior e inferior conectadas por gruesos tendones carnosos, tensa incluso con la boca entreabierta. Lo peor eran los huesos. Sus clavículas emergían al aire libre como crestas óseas en un paisaje rosado. Su columna vertebral se extendía desde su espalda encorvada como una cordillera amarilla, y 6 cuernos rectos y sin vida emergían como una corona de su cuero cabelludo. Tras un instante sin aliento, luchando contra mis ganas de salir corriendo y desmoronarme, noté la extraña textura del hueso, lo agujereado que estaba y lo extraño que se veían los agujeros. Mi mente resolvió lo que veía en un instante repugnante. Los huesos eran edificios. Las clavículas eran niveles escalonados de casitas construidas en el hueso, como Machu Picchu. Cada vértebra saliente era un palacio escalonado, como sacado de una ilustración bíblica, y los cuernos eran como torres renacentistas, esbeltas y estriadas, rodeadas de elegantes aberturas geométricas. Y en las aberturas, donde serían ventanas y marcos de puertas, cosas negras y tenues se deslizaban y se envolvían unas con otras, algunas retorciéndose en los huecos, algunas tirando de las aberturas, sostenidas por alguna barrera invisible. Vomité sobre mi camisa. Si fue por miedo o asco, aún no lo sé con certeza. Tras otro momento de aturdimiento, me di cuenta de que la cosa estaba rodeada de altas cruces doradas, y tardé un momento en reconocerlas. Siguiendo mi línea de visión, el Papa me susurró: que el público sepa, cada Papa usa un báculo pastoral. Esto es mentira. Fabricamos 13 idénticos. Los exhibimos ante los fieles para reforzar sus propiedades antidemoníacas, y en cualquier momento se emplean 12 aquí. El Papa y el sacerdote se adentraron en el círculo de bastones que se alzaba del suelo. La mayoría de la guardia suiza se dispersó por la sala, apuntando con las armas, pero en posición defensiva. 3 guardias dedicaban todas sus fuerzas a arrastrar por el suelo a una Mariana que gritaba inconsciente. Sus gritos se habían vuelto tan agudos que resultaban dolorosos, y estaba tan desesperada por alejarse del círculo de cruces que no la disuadieron en absoluto las cruces que se apretaban alrededor del borde de su cuello. «¡Dios mío!», grité mientras la empujaban a través del umbral. La piel de cada lado, a lo largo de todo su cuerpo, empezó a arder, a ampollarse y a chisporrotear con la grasa que goteaba. «Es la única manera», anunció el viejo sacerdote. Lo seguí hasta el ring. Los 3 guardias obligaron a Mariana, que lloraba, a arrodillarse frente a Pan. «¿Cómo?», pregunté. «¿Cómo lo haces?», el joven sacerdote respondió esta vez. «No hay palabras especiales, ningún conjuro en particular. Lo tenemos en un círculo del que no puede escapar. Ahora lo quemamos, sacándolo de uno hacia el otro». El Papa y el sacerdote presionaron simultáneamente sus cruces contra una de las cada vez más escasas partes sin quemar del cuerpo de Mariana, el centro de su espalda. Gritó con más fuerza que nunca y comencé a oír un extraño crujido. Sentí un vuelco en el estómago al ver de dónde provenía. Mariana se alargaba, alejándose de las cruces, sujetada por 3 guardias tensos. Era como si su cuerpo intentara crecer lejos de la fuente de su dolor. El centro de su pecho se abría hacia afuera, formando un enorme montículo. Su boca se abría paso a paso hacia adelante, formando un hocico, con encías y colmillos afilados desgarrando, dejando atrás labios destrozados. ¡Oh, santo y maldito Cristo! Fue en ese momento que Pan, aparentemente, despertó. Se lanzó hacia el techo, se levantó de la silla y forcejeó contra las cadenas que lo sujetaban. Las luces se encendieron y apagaron espasmódicamente. La habitación se estremeció y tembló. No fue solo la habitación. Fue como si el aire, mis entrañas y el espacio mismo
sufrieran un ataque borroso y demencial donde todo sentido y pensamiento se perdieran en la locura hasta el nivel molecular. Vacié la vejiga, los intestinos y el estómago. Y entonces vi a Mariana, o lo que había sido ella, girar bruscamente, casi derribando a sus cuidadores. Algo negro, gaseoso y rebosante de odio y energía, gritó hacia mí, impactándome como un martillo gigante y lanzándome hacia atrás. Y luego hubo oscuridad. Hubo oscuridad por un largo tiempo, pero luego hubo luz, tenue y creciendo rápidamente, formando un halo ovalado y cónico. Déjame decirte algo, pequeño mentiroso. Miente consigo mismo y con los demás. Déjame contarte cómo son las cosas, cómo es lo que siempre has querido entender, lo que siempre temiste entender. Existe todo, todo lo que fue y será, la suma de toda la existencia, y es un huevo negro. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Eres el demonio que tenía a Mariana. Te has escapado dentro de mí. Sí, pero no importa. Vas a aprender algo. Te lo voy a enseñar porque eres una mentirosa muy interesante. El halo del huevo brilló un poco más. La existencia es como un huevo negro. La cáscara es fría, es lenta, estable y silenciosa. Pequeñas cosas lentas viven allí y tienen pensamientos lentos. Y hay orden allí. Me resulta extraño pronunciar esa palabra, tan ajena. Las cosas tienen sentido para los seres que las habitan. Hay leyes, reglas. Todo es dolorosamente consistente. Pero dentro del huevo negro, hay rojo. Me sentí impulsado hacia adelante, dentro del huevo, en una ráfaga de presión cambiante. Disminuí la velocidad y me encontré en una pesadilla escarlata. Un líquido rojo que se extendía como un océano sangriento en todas direcciones. Extrañas corrientes cortaban y surgían inexplicablemente en todas las dimensiones. Había estructuras allí, extendiéndose infinitamente hacia arriba, extendiéndose infinitamente hacia abajo, ensanchándose y estrechándose, enormes estructuras negras hechas de bulbos brillantes, todos unidos por un lodo endurecido. Los bulbos individuales e hinchados se deformaban entre sí como si hubieran crecido juntos en competencia, algunos doblándose y curvándose alrededor de otros. Cavidades se abrían en las secciones hinchadas de las columnas orgánicas negras, y cosas fluían dentro y fuera de ellas, cosas bulbosas, compuestas de vejigas negras más pequeñas y agrupadas como huevas de rana. Se extendían hasta un punto en cada extremo, su superficie erizada de brazos y piernas rítmicamente ondulantes, multiarticulados, con miles de dedos, que se alargaban y acortaban imposiblemente. Algunos de estos fueron atrapados y arrastrados por las corrientes demenciales del vasto océano rojo. En lo rojo, volvió a oírse la voz del demonio. En lo rojo no hay orden ni reglas. Es un lugar vivo, un lugar cálido, donde todo fluye a su antojo, y las cosas que crecen aquí, la vida que prospera, no se preocupan por la salvación. Esa última palabra había sonado extraña. La vida se había desintegrado en cuanto se pronunció en un entorno tan inhóspito. Nada de esperanza. Esa palabra hirvió y hirvió a fuego lento igual que la anterior. Oh bondad, esa palabra gritó y se desvaneció casi antes de que pudiera oírse. Porque el rojo lo es casi todo. Hay mucho más dentro del huevo que esa fina cáscara que lo rodea. Y las cosas que crecen y viven allí lo entienden. Entienden lo que es la existencia. Un lugar rojo de dolor y locura donde todo se come a todo. A veces abandonan sus formas duras. Mientras la voz decía esto, una de las criaturas bulbosas estalló, rompiéndose para emitir grandes nubes negras que se elevaron y se alejaron en un instante. Abandonan sus formas duras, se ablandan y flotan hacia la epidermis, pues sus formas duras serían demasiado pesadas y engorrosas para atravesar la barrera. Y a veces, entran en las formas duras de las cosas que viven allí arriba, las cosas simples y lentas, las cosas estúpidas que imaginan que hay algo mejor más allá del huevo. Empecé a ver algo nuevo, pequeñas volutas blancas que se movían de un lado a otro a través del rojo infinito. Se movían furtivamente, a trompicones, como si tuvieran miedo,
como si no supieran a dónde ir. Y cuando, en la epiderma, las formas duras fallan, las cosas que viven allí, sus formas blandas, se deslizan hacia abajo, hasta el rojo. Una serie de criaturas bulbosas y negras comenzaron a rodear a una de las pequeñas cosas tenues, acorralándola y asustándola para que no se atreviera a salir. Y las criaturas del rojo no comparten los engaños de las criaturas del negro. Una de las criaturas negras extendió 2 de sus brazos y entrelazó sus 1000 dedos, formando un entramado alrededor de la brizna blanca. Esta empezó a temblar, vibrar y forcejear contra los dedos, atrapada. Pude ver esfínteres negros entre el origen de todos los dedos, en las palmas de la criatura negra. ¿Ves esa? Es tu madre. Los esfínteres se abrieron de par en par, y zarcillos estrechos y buscadores brotaron antes de parecer olfatear la cosa blanca, momento en el que comenzaron a arremeter contra ella. Se clavaron profundamente en la desesperada, agitada y temblorosa cosa blanca que comenzó a volverse gris. La grisura se extendió, arrastrándose a través y hacia abajo, en la cosa blanca desde los innumerables puntos donde los zarcillos la penetraban. La cosa blanca y gris se desesperó aún más, lanzándose inútilmente contra los dedos. Sus protestas comenzaron a debilitarse cada vez más. Como desde una distancia enorme, creí oír gritos. Hay cosas peores que los gallos en el infierno. En un instante, fui lanzado hacia atrás, a través de inmensas distancias, a una velocidad aterradora, y en un instante de colisión, desperté con mi cuerpo espasmódico. Grité ante una oleada de opresión y ardor que me recorrió el costado derecho. Al levantar la vista, vi al anciano y al joven sacerdote, ambos abalanzándose sobre mí con sus crucifijos. 2 guardias suizos me sujetaban, poniendo todo su peso sobre mí, pero de alguna manera, imposiblemente, una mano libre se extendía, arrastrándome contra mi voluntad, poco a poco, hacia el borde del círculo de bastones papales. Podía sentirla dentro de mí, una inmensa y goteante presencia negra que me oprimía la nuca, aplastando mi ser, mi mente y mi alma contra mis ojos palpitantes. En un instante, todo lo que había visto, todo lo que el demonio me había mostrado, se cristalizó, con todo su peso golpeándome, pero no me destrozó. Mi mente se desató contra ello, enloquecida por la negación, por la necesidad de creer que estaba mal, que había algo más, algo fuera del huevo. Desde la parte frontal de mi cráneo, repelí la bilis que la empujaba hacia adelante. Justo cuando recuperé la voluntad en mis extremidades y me impulsé con una fuerza que no era mía, lanzando a los guardias que me inmovilizaban y a través del círculo. Pan seguía despierto, estrellándose arriba y abajo, entrando y saliendo de su asiento bajo la luz estroboscópica. Las masas negras, como humo, en sus ciudades de huesos, se hincharon contra la fuerza que las retenía. Le arrebaté una de las cruces de las manos al joven sacerdote, sintiendo mi piel convertirse en lava a su alrededor. La sostuve frente a mi pecho, soportando la agonía que me invadía mientras gritaba: Jesucristo es el único y verdadero Salvador, Hijo del único Dios verdadero, y está fuera del maldito huevo. Sentí que me arrastraban. Un trueno resonó a mi alrededor al estrellarme contra el suelo. Algo negro y gaseoso salió disparado entre 2 bastones papales, doblándolos a su paso antes de impactar contra la pared con un golpe ensordecedor y desaparecer, dejando tras de sí un cráter desmoronado. Todas las cruces dejaron de quemarme tanto, y al fin, misericordiosamente, me desmayé. No me explicaron mucho durante mi breve periodo de recuperación física y mental en el Vaticano, solo lo que necesitaba saber. El exorcismo había sido un fracaso. El demonio andaba suelto. Esto era raro, pero no inédito. La madre de Mariana no diría nada. Se decía que Mariana se había ahogado. Yo había actuado admirablemente. Debía regresar a mi parroquia, lo que por fin hice, sintiéndome solo, vacío y entumecido. Al menos las quemaduras habían sanado casi por completo. Cuando cerré la puerta de entrada detrás de mí y me dirigí hacia la sala de estar, me detuve un segundo,
tan incapaz de identificar lo que estaba viendo que hubo una demora antes de vomitar. Nuevamente, sobre otra camisa, había una masa de sangre en mi sillón, una fusión insensata de hueso encabritado, carne estirada y cruda, y algunos bultos ocasionales cubiertos de pelaje negro y ensangrentado. Tenía extremidades, dos cruzadas sobre el borde del sillón, una apoyada en uno de los brazos y la otra sosteniendo un vaso de whisky en una garra chorreante de tendones expuestos y hueso deformado. Solo cuando miré entre las piernas de la cosa me di cuenta más o menos de lo que era. Vi la cabeza desollada y ahora deforme de Kojak, con las mandíbulas abiertas de par en par y separadas por varios dientes afilados que se habían estirado y fusionado, como la unión de estalagmitas y estalactitas en una cueva. Y la lengua colgante y temblorosa, no hay otra forma de describirlo. Se había convertido en un pene humano, conservando su textura original. Emití un sonido débil y chirriante, con la mente en blanco. La extremidad que sostenía el whisky lo levantó, vertiendo un poco en una cavidad alargada y profunda en el extremo opuesto de la cabeza desollada de Kojak. Me llevaría mucho tiempo darme cuenta de que ese agujero era la enorme ruina del ano de Kojak. Debería decir, dijo la voz inundante y sofocante del demonio, que todo esto, al menos, no fue intencional. Antes de venir a la epiderma, aprendí a habitar formas humanas sólidas. Cuando usas los mismos principios para intentar entrar en un perro, las cosas pueden ponerse complicadas. Sal de aquí, dije con voz temblorosa. Te desterré una vez, sal de aquí. Como si no quisiera salir de ese agujero oscuro donde me trajeron los mentirosos. En cualquier caso, este whisky no parece estar haciendo efecto. La verdad es que no sabe a nada. Te desterré. Otra vez me dejé salir. Ah, pero te pusiste como un loco, ¿no? La masa de carne se irguió, con un brazo tras la espalda y sosteniendo el whisky en alto mientras caminaba, como sumido en sus pensamientos. Seguí moviéndome para mantener la distancia, pero no intentaba caminar hacia mí específicamente. Sus pasos eran pequeños sonidos húmedos, y los charcos de sangre que dejaban atrás se arrastraban rápidamente hacia adelante por su propia voluntad, intentando reunirse con la masa principal. Estabas tan asustado que te convertiste en un buen y verdadero mentiroso por un momento, y gritaste el nombre de tu Dios con tanta convicción, porque en ese momento, con el recuerdo del rojo tan fresco en tu mente, no podías soportar creer en nada más. La carne se detuvo y se giró como para mirarme. Pero ha pasado tiempo, y el fuego se ha reducido a brasas, y ya no crees como en ese momento. Te digas lo que te digas. Casi has vuelto a ser como antes de todo. Lo siento en ti. Te equivocas. Jesucristo es... Ambos sabemos que no me equivoco, así que cállate. Dime, has tenido un pequeño arco argumental, algunos momentos de la certeza que siempre buscabas, pero, ¿por fin te has dado cuenta? ¿Te ha dado todo esto el contexto para entender por qué te uniste a las mentirosas? Lo veo claro como el agua, pero en todas esas semanas de recuperación, ¿lo has reconstruido? Respiré profundamente, tragué saliva y respondí. Porque toda mi vida tuve miedo. Miedo de que nosotros, el mundo entero, todos juntos, no entendiéramos nada. De que el universo fuera tan grande y la muerte tan larga y tuviéramos tan pocas respuestas sobre cualquiera de ellas. Así que empecé a fingir o a engañarme a mí mismo, pensando que creía en una cosa en la que me habían criado. Me repetía que lo creía porque la idea era mucho más cómoda y segura que admitir lo imposible que era saber la verdad, que las cosas que me enseñaste, o 1.000.000 de otras cosas horribles y desesperanzadoras, pudieran ser la verdad. Y necesitaba creer con tanta desesperación que hice todo lo posible por seguirle el juego a la ficción, hasta el punto de dedicar mi vida a lo que intentaba y convencerme de que no era una mentira. El demonio rió levemente de una manera que casi parecía amistosa. Bueno, ahora que lo has descubierto ya no es tan divertido verte. La carne volvió a caminar directamente hacia una pared y la subió, burlándose de la naturaleza con naturalidad, mientras continuaba su recorrido por las paredes, entre pinturas escénicas, y finalmente se detuvo, colgada del centro del techo,
justo encima de la esfera de cristal. El whisky permaneció en el vaso. Solo una cosa más. Una pequeña idea fantasmal más. Ya sabes lo que es la epidermis, lo delgada y frágil que es. Y hay seres de caos y destrucción sueltos en ella, y los concentras todos en un punto diminuto. Toda esa inestabilidad y presión, presionando sobre una pieza minúscula. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y me invadió una ola de temblores, mientras comenzaba a reconstruir hacia dónde se dirigía el demonio. Si sigues presionando y tratando de poner más y más presión en esa pequeña parte de la cáscara, el lugar ya tan saturado que se está volviendo difícil agregar algo más. Si fuerzas esa pequeña presión adicional en una cáscara tan delgada y frágil, bueno, ¿qué crees que podría pasar? La carne se ablandó y cayó del techo, rompiendo el globo de cristal en 1.000.000 de pedazos, envolviéndonos en oscuridad.